Buenos días. Hoy es el domingo 29 del tiempo ordinario, ciclo C. Y celebramos el domingo del Domund, es decir, el Domingo Mundial de las Misiones. Cuando cada año hago una encuesta entre la gente preguntándole qué proporción de católicos seremos en el mundo, les pregunto, de cada 100 personas del mundo, ¿cuántos somos católicos? Y se me hace curioso que la gente dice hasta el 80%, el 90%, el 50%. Porque es la percepción que tenemos, como somos un país católico. Y los que no somos católicos, pues son protestantes. O sea, entre católicos y cristianos, pues el contexto es el normal. La gente que se confiese atea o la gente que tenga otra religión diferente, pues es más bien rara. Por eso la percepción es que la mayor parte somos católicos, pero la estadística dice algo muy diferente. La estadística nos dice que aproximadamente 6.500 millones de personas actualmente, alrededor de 1.400 y feria, somos los católicos, un 17.7% de la población mundial. Ya unidos a los demás cristianos de las diferentes confesiones, podemos hacer un 32%. Los musulmanes solos hacen el 19%. Si los vemos aislados, pues ellos son el del grupo religioso más numeroso. No, antes éramos los católicos, ya ellos nos rebasaron. Pues ese mandato de Cristo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, hagan que todas las gentes sean mis discípulos, por lo tanto, está lejos de ser cubierto. Estamos hablando de 2000 años. Y estamos hablando de ocupar solo un 17% de la población mundial. Bueno, ya con Pentecostés 32. Si en esos momentos se acabara el mundo y Cristo dijera, a ver, cuentas, no le vamos a pasar bien. Qué importante es pues el trabajo misionero. Qué importante es seguir conquistando para Cristo el África, la Oceanía, Asia. Simplemente la gran proporción de la población mundial que es China. China pues es un universo por conquistar. Por eso en este día la Iglesia nos pide nuestra oración y nuestra aportación económica para apoyo de las misiones. Es algo que nos toca a todos porque a su iglesia, es decir, a todos nosotros, dijo Cristo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. A toda la iglesia le compete pues este trabajo. Es algo que todos debemos hacer, en lo que todos en diferentes medidas nos tenemos que comprometer. Un patrón de las misiones es San Francisco Javier, jesuita. Él salió de Europa y como un gis que pasara sobre un pizarrón sin detenerte, se fue desgastando hasta que murió en la obra misionera a las puertas de China. Después de haber hecho una gran obra en la India, en Japón, muere a las puertas de China. Un gran misionero justamente es el patrono de las misiones. Y la copatrona es esa monjita Santa Teresita del Niño Jesús, que murió joven, que nunca salió de Francia, que nunca fue a conocer todos esos mundos, pero que tenía un amor inmenso por las misiones y sus trabajos, sus esfuerzos, sus sacrificios, los ofrecía por las misiones y los misioneros. Ella decía, en el corazón de mi madre la iglesia, yo seré el amor que irradie hacia todos los que trabajan en el amor. La iglesia reconoce que junto con la importancia de ir y de estar ahí en primera línea,
Es la importancia del que desde acá, de la retaguardia, con su rosario, está apoyando el trabajo misionero. Las dos cosas son necesarias. A mí muy claramente me lo hizo ver el Señor. Cuando yo era joven, cuando andaba en el proceso vocacional, cuando ya empecé a ir a misa diario, lo que es ahora mi parroquia todavía no era parroquia, éramos capilla de otra parroquia. Y a veces iba el padre y a veces no. Nos juntábamos la gente para la misa y si a tal hora no llegaba el padre, una viejita se tomaba la iniciativa y rezaba el rosario. El rosario estaba bien. El problema era cuando terminaba el rosario empezaba a hacer peticiones. Un Padre Nuestro, una María, un Gloria por los niños enfermos de cáncer y esto. La lista era larga. Y muy creativa la señora para buscar peticiones, era lo que me daba hasta risa a veces. Y un día que me reí de plano fue cuando dijo: por algún misionero que esté cansado. Yo me reí y dije: pues que se siente. Me dio risa, ¿no? Qué ridículo, ¿de qué le dice un misionero que esté cansado que rece un Padre Nuestro por él? En las vueltas que da la vida, pues, entro al seminario. Me gusta mucho el trabajo misional. Mis primeros años trabajé mucho en las misiones del Nayar, que tiene la provincia de los Santos Francisco y Santiago de Jalisco en México. La zona del Nayar, donde se encuentran los indígenas huicholes, coras, tepehuanes. Unas experiencias muy hermosas que viví ahí. Había un sacerdote llamado el Padre Alberto Campos, sacerdote franciscano, que llegó a ser obispo allá del Perú, de la zona del Amazonas. Este sacerdote muy apostólico, era alto, muy alto, unas piernotas y era un atleta, caminaba con una fuerza que le ganaba a la gente de la sierra, y eso no es fácil. Se tenía que caminar mucho cuando iba uno. A mí me gustaba mucho caminar y tenía muy buena condición en aquellos años. Y resulta que a mí me daba mucha risa cuando había sabido de compañeros que en experiencias se habían sentado en el suelo a llorar. Ay, estoy muy cansado, ya no puedo. Y al rato era la burla y la broma con ellos. En esa ocasión hicimos una caminata muy larga. Una noche, nos tocó una noche sin luna y nos perdimos. Llegamos al borde de un barranco donde nos detuvimos, afortunadamente, porque era un barranco que daba un precipicio inmenso y nosotros no veíamos nada. Hasta el día siguiente dijimos: por aquí andábamos. Al día siguiente bajamos a Río Chapalangana, hicimos un retiro, desayunamos, comimos y como a la 1 emprendimos la subida. Era alta la subida. Yo iba cargando una mochila como de 50 kilos que traía cobijas, traía alimentos, traía medicinas. Y pues yo normalmente camino bien, pero caminar cargado es otra historia, y sobre todo de subida. El padre agarró su camino, se fue como cohete. Él era muy desesperado y caminaba muy rápido. Yo agarré mi paso y los demás, venía un fraile ya mayor, el fray Hugo, venían unas monjitas, venían otras personas. Ellos se fueron más despacito, en un punto que era medias. Finalmente encuentro al padre muy desesperado y me dice: ¿dónde vienen? No sé, padre, hace rato que los dejé de oír. Me dijo: caray, yo me voy a adelantar para ver si encuentro al padre Bernabé, porque tenemos que terminar la subida y luego un buen rato caminarlo en lo parejito. Voy a ver si encuentro al padre Bernabé, que se venía con la camioneta para esperarlos acá. Luego me dijo: ¿tú cómo te sientes? Yo bien, le dije: ¿me acompañas? Mis ojitos brillaron así. ¡Wow! Caminar junto con el padre Alberto Campos y platicarlo. Yo caminé junto con el padre Alberto Campos. ¡Wow! En ese entonces era yo muy soberbio. En esos entonces, y de veras, por pura soberbia, dije: sí, padre, yo lo acompaño. Y me empecé a acompañar. El padre tenía un paso muy diferente del mío y me le pegué. Fum. Yo creo que en un tramo parejo no hubiera habido tanto problema. La subida y el peso eran otra historia. Y hubo un momento en que empecé a cansarme. Lo que dicen el famoso dolor de caballo me empezó a dar y seguí caminando. Me empezaban a dar como calambres en las piernas y seguí caminando hasta que de repente mi cuerpo simplemente se detuvo. Como dicen en el argot, me troné. Y entonces el padre dijo: ¿qué pasó? Nada, padre, voy. No me podía mover. Afortunadamente fue ya muy cerquita de la cima. Ya habíamos avanzado en la mayor parte, faltaba poco, pero faltaba. El padre también iba cargado, no me podía ayudar. Y entonces, pues el problema era ese. Híjole,
Pues dijo el padre, se nos va a venir la noche. Yo lo sabía. Tenía ganas, como algunos compañeros, de sentarme a llorar de desesperación, nomás que mi orgullo no me dejó. Ay, híjole. Entonces que me acuerdo, Señor, mándame el Padre Nuestro de la viejita. Lo invoqué. Y sí, pues ándeles que me propuse caminar 10 pasos cada vez. Era un sacrificio caminar los 10 pasos, un esfuerzo, 10 pasos, y mis piernas temblaban y la respiración me faltaba, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que por fin remonté la cima, pero faltaba todavía mucho más. Le pregunté al padre, ¿cuánto falta? Y el padre dijo, a buen paso 1 hora. Ese a buen paso se me clavó como un cuchillo, ¿verdad? Dije, bueno, padre, pues yo lo sigo. Y empezó a caminar el padre, iba atrás de él. En un momento me entró una desesperación tan grande, era una sensación muy fea de impotencia, de coraje, de frustración y de dolor y de orgullo que no me quería detener, pues. Y entonces me dijo el padre, ¿quieres que recemos el rosario? Le dije yo, usted, récelo, y yo le contesto porque no traigo aire, le contesto en silencio. Y sí, el padre iba rezando, dejaba el espacio, iba contestando acá por dentro. Y en la oración puse a pensar, yo ya vengo en lo parejito, mis compañeros que vienen subiendo, y nosotros estamos de paso, la gente que aquí vive, la gente que tiene que pasar por esto toda su vida. Como que me fui pensando cosas así, y ya mi dolor no fue tan grande, y caminé, me le pegué al padre. Recuerdo que iba así con la mirada baja, era un espinazo de sierra, hermoso el paisaje, el sol en el atardecer, precioso. Ese día no andaba yo para bellezas, lo único que recuerdo son los guaraches del padre. Pues terminamos el rosario, nos detuvimos, sacamos unas tortillas que traíamos, un agua, y entonces le pregunté al padre, ¿cuánto falta? Y me dijo, mira, ahí están las luces. Hicimos 45 minutos en lo que él normalmente hacía 1 hora. Por la presión le apretó el paso y se lo aguanté. ¿Cómo? Si estaba tronado. El Padre Nuestro de la viejita. Ahí aprendí. La importancia de orar por las misiones, de orar por los misioneros. Ese domingo, hermanos, ojalá que puedan ustedes apoyar económicamente a su iglesia con la colecta que se hace. Y que siempre apoyes con la oración. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, nos ha dicho Cristo, que hay que obedecer. Voy a poner un cantito muy hermoso que se llama Alma Misionera, que este cantito nos haga reflexionar en esa vocación que todos debemos sentir. Desde el Valle de San Quintín, Baja California, México, un servidor y amigo, Fray Fernando Rodríguez, los saluda. Que tengan un excelente domingo. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor.
pero sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten